Hola, muy buenas. Otro sábado más aquí con algunas noticias que comentar, interesantes. Bueno, básicamente va a ser muy corto hoy porque hay menos noticias que habitualmente, pero menos noticias relevantes. Pero hay algo que está muy claro, o sea, y que lo vais a ver en la noticia, si es que el trading institucional, o sea, está saltando mucho al mundo cuantitativo, al mundo algorítmico, de una forma importante hasta el punto de que está eliminando a muchísimos operadores, no eliminando, sino que los que se jubilan pues se quedan, son sustituidos por trading algorítmico, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser un más y no parar, o sea, es decir, esto va a ser algo muy general a nivel de instituciones, a nivel retail también, o sea, es decir, el trading algorítmico se va a imponer antes o después. Y se va a quedar, yo creo, esto es una opinión personal, pero se va a quedar la parte de manual, la parte discrecional cada vez más para los que comienzan el trading hasta que empiezan a aprender trading, ¿no? Habrá una parte profesional que se centrará en ese mercado y seguirán ahí, pero en general yo creo que el trading algorítmico va a tener un impacto muy grande en los próximos años de una forma importante. Ya vimos en los estudios anteriores que hablábamos de la proyección que va a tener el sector, pero yo creo que esto va a ser ya un no parar, ¿no? Así que bueno, te dejo con la noticia. Sí, por favor, clícale al me gusta y al me gusta y al suscribirte. Un abrazo, hasta luego. Bueno, la primera noticia de Crowdfunding Insider habla sobre Alpaca, que es un software de trading algorítmico más dirigido a instituciones y demás. Pero bueno, habla un poco de que ha incorporado un sistema de soporte adicional o que llama Elite. Y bueno, aquí hay varias cosas de lo que es el nuevo software que es habla de Alpaca Elite como solución integral diseñada para mejorar una experiencia en trading, una mejor experiencia en trading, y habla un punto que me ha parecido súper interesante comentar, que es la capacidad que va a tener este sistema para poder acceder, perdón, a ver dónde está esto, que lo pueda ver, aquí, pues cosas que puede hacer el nuevo software, como por ejemplo acceder a la liquidez, los dark pools, ¿no? De la liquidez oscura no mostrada antes de cruzar el spread en órdenes negociables. La liquidez oscura es aquella que se negocia fuera de lo que son los mercados habituales, con tipo Nasdaq o Standard & Poor's, sobre todo eso, y que normalmente suelen ser negociaciones habitualmente muy cerradas, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que va a tener la capacidad de acceder a este tipo de información. Luego tenemos una noticia de Trade que suele hacer bastante buenos análisis y reportes de investigación y demás. Y bueno, habla pues que la información o los datos arrojan la importancia que está teniendo el trading algorítmico desde el punto de vista por parte de los operadores, de los hedge funds y demás, y el valor que le dan a la mayor velocidad, la menor latencia y prioridades de más rápido crecimiento para los usuarios de algoritmos, ¿no? O sea, es decir, pasar de trabajar con traders tradicionales a trabajar con traders algorítmicos, ¿no? Con lo cual eso es bastante interesante. Tiene muchos datos muy interesantes, se llama The Trade News, aquí puedes encontrarla y ver un poquito más de información sobre ello. Luego hay otro punto que habla sobre, que esto es de Bloomberg, entonces habla sobre lo importante que es que los traders de divisas de la vieja escuela están siendo reemplazados por algoritmos con nombres como Viper. Me parece que Viper, si no me acuerdo, no sé si es de BNP Paribas. Ah, sí, míralo aquí, de BNP Paribas. Bueno, pues este tipo de divisas, o sea, este tipo de algoritmos están pues pasando, o sea, siendo los sustitutivos de los traders habituales con los que trabajaban las entidades, ¿no? Además me parece que BNP Paribas tiene dos o tres que también tienen nombres así concretos y que empiezan a ser más amplios, ¿no? También se anuncia por The Block que el expresidente de Morgan Stanley recauda 3,5 millones de dólares en capital inicial para la plataforma de comercio cripto algorítmico TradFi. Bueno, pues es una buena noticia también para el mercado algorítmico, me parece seria. Pues hay una plataforma que intenta trabajar con el tema de cripto entrando en esta línea, ¿no? Y viene por alguien reconocido de la industria financiera. La compresión de tarifas amenaza la innovación en los algoritmos de divisas. Bueno, el hecho de que se esté intentando llegar de forma masiva a todos los mercados y que atraiga a ese mercado, sobre todo el algorítmico, la posibilidad de reducir comisiones y reducir costes, pues hace que haya jugadores que se ven afectados, ¿no?
o incluso jugadores que tienen diferentes niveles, pues alguno de esos niveles se ve afectado, ¿no? Pues, por ejemplo, los brokers, ¿no? Que están más cerca del retail, ¿no? Y que a día de hoy con el tema de los CFDs pues tienen un impacto mayor, con lo cual probablemente el crecimiento de futuros, de ETFs y demás sea mucho mayor, que tienen menos comisiones y bueno, pues eso hará que algunos, entiendo yo, que algunos actores del mercado se sientan afectados, ¿no? Y eso también, según lo ponen ellos, pues puede frenar la innovación algorítmica. Si la innovación algorítmica no la hacen ellos, pues la harán otros. O sea, es decir, eso al final es un punto que viene por ahí. El punto de que la advertencia de Goldman Sachs ante la desaparición de puestos de trabajo en el sector de trading por culpa de algoritmos, el poderoso trader buscado por Mike Platt. Entonces, bueno, pues habla un poquito también de lo que está pasando con todo el movimiento, hace referencia a la noticia de Bloomberg y bueno, por la importancia que está pasando, por la dificultad de conseguir traders también, desarrolladores cuantitativos para trabajar en operaciones de divisas y bueno, que pueda haber ahí que puede existir una presión, ¿no? sobre estos que ahora mismo ya están desarrollando dentro de las grandes entidades, ¿no? Bueno, pues habla un poquito de este tema, ¿no? La reducción del rendimiento de las comisiones ha llegado a un punto en el que corre el riesgo de sofocar la innovación de productos y la inversión de herramientas analíticas a los clientes. Bueno, o sea, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Fíjate, ha reducido un 70% el número de personas que se dedicaban a las operaciones de divisas del G10. Los trabajos de operaciones han desaparecido, pero en lugar ha aparecido un tipo de trabajo que es el desarrollo de software, desarrollo de algoritmos, ¿no? De traders algorítmicos. Los algoritmos están tomando el control de divisas, buscan también un descenso del precio, ¿no? Al final, ¿no? Esta teoría de los algoritmos manejan el 75% de las transacciones, también hace referencia al tema de Bloomberg. Mira, aquí está lo que decía, que sobre Piper, Iguana o Chameleon, tres algoritmos de BNP Paribas que se están ejecutando cada vez un mayor número de órdenes. O sea, al final los algoritmos y la inteligencia artificial van a ir tomando más presencia y van a ir desplazando al humano en este tema de operaciones, ¿no? Y aquí, bueno, pues habla también de los FX Awards del 2024 y quiénes son los que han conseguido los premios, como proveedores de liquidez, los que están, digamos, detrás de todo, pues ofreciendo la liquidez al mercado, los gestores de brokerage, los brokers, prime brokerage, los venues son, digamos, los que hacen las contrapartidas, ¿vale? Para que también son los grandes, ¿no? Lógicamente, pero también un poco más intermedios, para cuando tú vendes y necesitas vender, pues a lo mejor si no hay nadie en ese broker que te compre, ellos mandan esa orden al mercado y alguien de este que está aquí sí que te lo puede comprar esa orden, ¿no? Infraestructura de servicios y tecnología, bueno, pues está bastante bien, aquí quién fue el jurado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues las noticias de esta semana son estas. Me parece interesante el hecho de que se esté planteando todo sobre el desarrollo, como comentaba al inicio, de que cada vez más haya más trading algorítmico y es el futuro, o sea, el crecimiento va por ahí, va a haber un impacto, como hemos dicho anteriormente, muy fuerte en los próximos años sobre este tema y eso va a implicar pues probablemente también un desplazamiento, una reducción de, digamos, de lo que es el trading manual o institucional, generando a nivel de operaciones por persona, ¿no? Así que bueno, pues esto es todo esta semana y nos vemos la que viene. Un abrazo.